María tenía 55 años cuando finalmente pudo sostener la mano de Roberto sin esconderse. 30 años había esperado ese momento, pero el destino, cruel como siempre, le concedió apenas 6 meses. 6 meses antes de que él se llevara consigo todo lo que ella era, todo lo que podría haber sido. La historia comenzó mucho antes, cuando ambos tenían 8 años y las rodillas raspadas por caerse de los árboles. Roberto vivía 3 casas más abajo en la misma calle de tierra. Su madre preparaba empanadas los domingos, y el olor a carne y comino llegaba hasta el patio de María, mezclándose con el perfume de los jazmines que su abuela cuidaba con tanto esmero. Él aparecía cada tarde después de la escuela, con las manos sucias y una sonrisa torcida que dejaba ver el diente que había perdido peleando con su hermano mayor. No hubo un momento exacto en que se hicieron amigos. Simplemente siempre estuvieron ahí, como los árboles de la plaza o el campanario de la iglesia. María recordaba las tardes infinitas jugando a la escondida entre las casas del barrio, las rodillas sucias, el sudor en la frente, la risa fácil de la infancia. Roberto era el único que la dejaba ganar en las carreras sin que pareciera que lo hacía a propósito. Eso, de alguna manera, la hacía sentir especial. Los años pasaron con esa lentitud característica de los pueblos pequeños. A los 15, María ya no era la niña de rodillas raspadas. Usaba el cabello recogido como su madre le había enseñado, y sus vestidos comenzaban a marcar una silueta que hacía que los muchachos del pueblo voltearan a verla. Roberto seguía siendo su amigo, pero algo había cambiado. Él ya no la miraba con la misma despreocupación. Había una tensión nueva, un silencio que se instalaba entre palabras, una distancia invisible que ninguno sabía cómo cruzar. Ella lo notaba, claro que lo notaba, la forma en que él desviaba la mirada cuando ella se reía, cómo sus manos temblaban apenas cuando accidentalmente se rozaban al caminar, el modo en que encontraba excusas para quedarse un rato más en su casa, ayudando a su padre con reparaciones que probablemente no necesitaban ser hechas. Pero María interpretaba esos gestos como los de un hermano sobreprotector, no como los de un hombre enamorado. O tal vez, en el fondo, tenía miedo de interpretarlos de otra manera. A los 20 años, Roberto trabajaba en el aserradero con su padre. Llegaba a casa cada noche cubierto de aserrín que se pegaba a su piel sudorosa, oliendo a madera fresca y esfuerzo. María trabajaba en la mercería del pueblo, midiendo telas y haciendo cuentas. Seguían viéndose casi todos los días. Él pasaba frente a la tienda cuando salía del trabajo, y si ella estaba visible tras la ventana, se detenía. A veces solo se saludaban con la mano. Otras veces, él entraba con alguna excusa tonta, que necesitaba botones o que su madre pedía hilo. Pero sus ojos decían otras cosas que su boca nunca pronunciaba. Una tarde de marzo, María cerró la tienda temprano porque don Julio, el dueño, se había sentido mal del estómago. El cielo tenía ese color anaranjado intenso que aparece justo antes de que el sol se esconda. Caminaba por la plaza cuando vio a Roberto sentado en una banca, con la cabeza hacia atrás, mirando las nubes. Se acercó sin hacer ruido y se sentó a su lado. «Pensé que estarías en el aserradero», dijo ella. Él no volteó inmediatamente. Cuando lo hizo, María notó algo diferente en su expresión. Cansancio, tal vez, o resignación. «Me dieron el día libre. Cumpleaños del patrón». Su voz sonaba distante. Se quedaron en silencio, un silencio que María llenó contando mentalmente los ladrillos del campanario, un hábito nervioso que tenía desde niña. Él respiraba despacio, como si estuviera armándose de valor para algo. «¿Te acuerdas cuando éramos chicos y dijimos que nos casaríamos si llegábamos a los 30 sin encontrar a nadie más?», preguntó él de repente, sin mirarla. María sintió que algo se movía en su pecho, una mezcla de sorpresa y algo más que no quería nombrar. «Era un juego de niños, Roberto». «Lo sé». Él finalmente la miró. Sus ojos tenían una intensidad que ella no le conocía. «Pero yo lo decía en serio».
El corazón de María latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Durante años había esperado sin saberlo que él dijera algo así, pero ahora que las palabras estaban ahí, flotando entre ellos, se sintió paralizada. El miedo es así, te congela justo cuando más necesitas moverte. Roberto, no tienes que decir nada, la interrumpió él, levantándose de la banca. Solo necesitaba que lo supieras. Antes de que no terminó la frase, se fue caminando hacia su casa sin mirar atrás, dejando a María sentada sola mientras el cielo terminaba de oscurecer. Ella se quedó allí hasta que las luces de la plaza se encendieron, con las manos apretadas sobre su regazo, sintiendo que había perdido algo importante sin haberlo tenido nunca. 3 meses después, en junio, Gustavo Méndez llegó al pueblo. Era el nuevo gerente del banco. Venía de la capital con trajes impecables y modales refinados. 20 años mayor que María, viudo sin hijos, con una casa espaciosa en el centro y una posición respetable. Los padres de María veían en él la oportunidad que su hija necesitaba: estabilidad, respeto, un futuro cómodo. Gustavo comenzó a cortejarla de manera apropiada. Flores los domingos, invitaciones a cenar con su familia presente, conversaciones educadas en la sala mientras su madre servía café. Era todo lo que se suponía que debía ser un cortejo. Pero cuando María lo veía llegar con su sonrisa ensayada y sus palabras medidas, pensaba en las manos de Roberto manchadas de aserrín y en silencios que decían más que 1000 palabras elegantes. Durante esos meses, Roberto se mantuvo alejado. María lo veía a la distancia a veces, caminando con las manos en los bolsillos, la mirada baja. Ya no pasaba por la mercería, ya no se detenía en la plaza. Era como si hubiera trazado una línea invisible que se había prometido no cruzar. Y María, atrapada entre lo que su corazón quería y lo que su cabeza le decía que era correcto, no tuvo el valor de buscarlo. En noviembre, Gustavo le propuso matrimonio. Lo hizo como era debido, hablando primero con su padre, preparando un anillo de oro con un pequeño diamante. María dijo que sí porque no sabía qué más decir, porque sus padres estaban felices, porque Gustavo era un buen hombre, porque a los 25 años una mujer del pueblo no rechazaba una propuesta así sin una razón que pudiera explicar públicamente. Pero las razones del corazón rara vez son explicables. La noche antes de la boda, María no podía dormir. Su vestido blanco colgaba del armario como un fantasma. Las invitaciones estaban repartidas. La iglesia estaba reservada. Todo estaba decidido, sellado, inevitable. Se levantó pasadas las 2 de la madrugada y salió al patio. El aire de diciembre era fresco y olía a tierra húmeda. Las estrellas brillaban con esa claridad que solo se ve lejos de las grandes ciudades. Escuchó un sonido, piedras pequeñas golpeando la ventana de su habitación. El corazón le dio un vuelco antes siquiera de voltear. Roberto estaba ahí, del otro lado del portón, con las manos aferradas a los barrotes, la cara pálida bajo la luz de la luna. María caminó hacia él sin pensarlo. No se detuvieron a hablar. Él abrió el portón despacio para que no hiciera ruido y caminaron juntos hacia la plaza sin rumbo, solo alejándose de las casas dormidas. Cuando llegaron al banco de siempre, se sentaron. El silencio era tan denso que María podía sentirlo contra su piel. No debí venir, dijo él finalmente con la voz quebrada. Pero no podía dejarte ir sin... ¿Sin qué? Las palabras de María salieron como un susurro. Roberto la miró. En sus ojos había años de palabras no dichas, de manos que no se atrevieron a sostener, de besos que nunca sucedieron. Sin decirte que te amo, que te he amado desde que teníamos 15 años y te vi ayudando a tu abuela con los jazmines, que cada día de estos 10 años he querido decírtelo, pero tuve miedo. Miedo de arruinar lo que teníamos, miedo de no ser suficiente, miedo de que me vieras solo como el amigo, el vecino, el muchacho del aserradero. Cada palabra caía sobre María como lluvia sobre tierra seca. Sintió que algo dentro de ella se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Roberto, yo también. Su voz se quebró.
Las lágrimas empezaron a caer sin permiso. Yo también te amo, siempre te amé, pero pensé que tú nunca, que nunca me verías como algo más que tu amiga, la niña que conociste jugando en la calle. Pensé que para ti yo era como una hermana. El silencio que siguió fue devastador. La realización de dos personas que se amaban y habían perdido años por no atreverse a hablar, por asumir, por tener miedo. Entonces no te cases, dijo Roberto tomando sus manos. Las suyas estaban frías y temblaban. No te cases con él, cásate conmigo. No tengo dinero como él, ni una casa grande, pero puedo trabajar, puedo darte. Roberto, es mañana, todo está listo. Mis padres, al diablo con todo eso. Había desesperación en su voz. ¿Qué importa una fiesta si vas a ser infeliz? ¿Qué importan las invitaciones si no es conmigo? María lloró. Lloró como no había llorado nunca, con sollozos que le salían del centro del pecho, porque él tenía razón, y porque ella sabía que de todas formas no podía hacerlo. No podía hacerle eso a sus padres, que habían gastado lo poco que tenían en la boda. No podía hacerle eso a Gustavo, que no había hecho nada malo. No podía hacerle eso al pueblo entero, que hablaría de ella como la mujer que dejó plantado a un hombre bueno. Es muy tarde, susurró, aunque las palabras le desgarraban la garganta. Es muy tarde, Roberto. Él soltó sus manos como si quemaran, se levantó, dio 2 pasos, se detuvo. Entonces te deseo felicidad, dijo sin voltear. Su voz sonaba hueca, muerta. Sinceramente te la deseo. Y si algún día necesitas algo, cualquier cosa, estaré aquí. Siempre estaré aquí. Se fue. María se quedó sentada en ese banco hasta que el cielo comenzó a aclararse, hasta que el frío le entumió las manos, hasta que ya no le quedaron más lágrimas. Cuando volvió a su casa, su madre ya estaba despierta preparando el desayuno. ¿Dónde estabas?, preguntó con preocupación. Dando un paseo. Nervios de la boda. Su madre sonrió. Es normal, hija, pero verás que todo saldrá perfecto. María se casó ese mismo día. La ceremonia fue bonita. Gustavo lucía elegante. Ella sonrió en las fotos. Bailó el vals, cortó el pastel, hizo todo lo que se esperaba que hiciera. Pero cuando el fotógrafo les pidió que se besaran para la foto, justo en ese momento vio a Roberto al fondo de la iglesia. Estaba de pie junto a la última columna, con un traje que claramente no era suyo, mirándola con una expresión que ella nunca olvidaría. Dolor puro y simple, amor y adiós al mismo tiempo. Después de eso, él desapareció de su vida. No es que se hubiera ido del pueblo, simplemente dejaron de cruzarse. Él trabajaba, ella administraba su casa. Pasaron años. Gustavo resultó ser exactamente lo que prometía. Un hombre estable, predecible, correcto. No había pasión, pero tampoco había dolor. Era una vida tranquila, como un río que fluye sin sobresaltos. María tuvo 2 hijos, un niño y una niña. Los crió con amor, organizaba comidas familiares los domingos, asistía a la iglesia, era la esposa que se esperaba que fuera. Pero por las noches, a veces, cuando Gustavo ya estaba dormido, ella se levantaba y salía al balcón, miraba hacia donde sabía que estaba la casa de Roberto, y se preguntaba cómo habría sido su vida si hubiera sido valiente esa noche, si hubiera elegido el amor sobre la conveniencia, si hubiera dicho que sí cuando él le pidió que no se casara. Roberto nunca se casó. Eso lo supo María por los chismes del pueblo. Hubo mujeres, claro, novias ocasionales, que duraban algunos meses y luego desaparecían, pero nada serio, nada permanente. Él siguió trabajando en el aserradero, cuidó a sus padres hasta que murieron, vivió solo en la casa familiar. La gente decía que era raro que un hombre tan trabajador y presentable no hubiera encontrado esposa. Las madres del pueblo dejaron de intentar presentarle a sus hijas. Lo aceptaron como uno de esos hombres que simplemente prefieren la soledad. Pero María sabía la verdad. No era soledad lo que él prefería, era lealtad a un amor que nunca pudo ser. Los años se acumularon. María vio a sus hijos crecer, terminar la escuela, irse a estudiar a la ciudad. Su pelo comenzó a llenarse de canas.
Las arrugas se marcaron alrededor de sus ojos. Gustavo desarrolló diabetes. Ella lo cuidó con la misma dedicación con la que hacía todo. No era una mala vida, simplemente no era la vida que su corazón había elegido. Una tarde de junio, 30 años después de su boda, Gustavo sufrió un infarto masivo mientras hacía cuentas en el banco. Murió antes de que la ambulancia llegara. Tenía 75 años. María tenía 55. Se sintió culpable por el alivio que mezcló con su tristeza, culpable por sentir que finalmente podía respirar. El funeral fue masivo. Gustavo era respetado en el pueblo. María recibió condolencias de personas que apenas conocía. Sus hijos vinieron con sus propias familias. La consolaron, organizaron todo, se aseguraron de que estuviera bien, y luego volvieron a sus vidas en la ciudad, como era natural. María se quedó sola en la casa grande. Durante los primeros meses no sabía qué hacer con el silencio. Limpiaba habitaciones que no necesitaban limpieza. Cocinaba para nadie. Se sentaba en el sofá mirando programas de televisión sin realmente verlos. La vida de viuda en un pueblo pequeño es curiosamente visible e invisible al mismo tiempo. Todo el mundo sabe que estás ahí, pero nadie sabe qué hacer contigo. Fue en octubre, un año después de la muerte de Gustavo, cuando finalmente sucedió. María estaba en el mercado comprando verduras. Llevaba un vestido sencillo, el pelo recogido, el rostro sin maquillaje. Se había inclinado para elegir tomates cuando escuchó una voz que reconocería en cualquier parte. Esos están muy maduros. Los de la derecha están mejores. Se enderezó despacio, con el corazón acelerándose de una manera que no había sentido en décadas. Roberto estaba a 2 pasos, con el mismo porte pero el pelo completamente gris, arrugas marcadas alrededor de los ojos, más delgado de lo que recordaba. Pero los ojos seguían siendo exactamente los mismos. Roberto. Su nombre salió como una exhalación casi sin sonido. María. Él la miraba con una mezcla de sorpresa y algo más, algo que nunca se había ido. Se quedaron allí parados, entre las verduras y el bullicio del mercado. 2 personas que habían sido jóvenes juntos, que habían sido amigos, que habían sido casi algo más. El tiempo se suspendió en ese instante ridículo y perfecto. Supe lo de Gustavo, dijo él finalmente. Lo siento. Gracias. María no sabía qué más decir. Había imaginado este encuentro 1000 veces en 30 años, pero ahora que estaba sucediendo, todas las palabras ensayadas se habían evaporado. ¿Tienes tiempo para un café?, preguntó Roberto con una vulnerabilidad en la voz que la desarmó completamente. María miró su canasta medio llena, miró el reloj en su muñeca, miró a este hombre que una vez le había pedido que no se casara, y por primera vez en 30 años eligió lo que quería en lugar de lo que debía. Sí, tengo tiempo. Fueron a la cafetería de la plaza, el mismo lugar donde solían encontrarse cuando eran jóvenes, pero ahora era diferente. Los cafés venían en tazas más modernas. Había música que no reconocían. Los meseros eran hijos de personas que ellos conocieron. Hablaron, al principio con cautela, como 2 extraños educados. El clima, el pueblo, cambios superficiales. Pero gradualmente, con cada taza de café, las capas de tiempo se fueron desprendiendo. Hablaron de sus padres fallecidos, de los hijos de María, del aserradero que había cerrado y cómo Roberto ahora trabajaba en mantenimiento en la escuela, de los vecinos que habían muerto o se habían ido, de cómo el pueblo se sentía más pequeño cada año. Lo que no hablaron, al menos no ese primer día, fue de ellos, del banco en la plaza, de la noche antes de la boda, de 30 años de silencio. Esas palabras estaban ahí, flotando entre cada pausa, cada mirada que duraba un segundo más de lo necesario, cada vez que sus manos casi se rozaban sobre la mesa. «Deberíamos hacer esto otra vez», dijo Roberto cuando el cielo empezaba a oscurecerse. «Me gustaría», respondió María. Y lo decía en serio. Comenzaron a verse regularmente, cafés que se convertían en caminatas por la plaza, caminatas que se extendían hasta la orilla del pueblo, donde los campos comenzaban, conversaciones que duraban horas.
María sentía como si estuviera despertando de un sueño de 30 años. Los colores parecían más brillantes, la comida tenía más sabor. Se sorprendía sonriendo sin razón mientras lavaba platos o tendía ropa, pero ninguno hablaba de lo obvio. Ninguno mencionaba que no eran solo dos viejos amigos poniéndose al día. Ninguno reconocía que cada encuentro era una especie de cortejo tardío, un romance que había estado esperando 3 décadas para suceder. Fue en diciembre, 2 meses después de su reencuentro, cuando todo cambió. Estaban sentados en el banco de siempre, el mismo donde él le había confesado su amor una eternidad atrás. Hacía frío, y María se había olvidado su suéter. Sin decir palabra, Roberto se quitó su chaqueta y se la puso sobre los hombros. Cuando sus dedos rozaron su cuello, ambos se quedaron inmóviles. María, su voz era apenas un susurro. Estos 2 meses han sido, no sé cómo decirlo, sin sonar como un viejo tonto. Entonces sé un viejo tonto, dijo ella volteando a mirarlo. Ya no tenemos edad para guardar silencio. Él sonrió. Era una sonrisa triste y esperanzada al mismo tiempo. Te seguí amando. Todos estos años, cada día. Pensé que con el tiempo pasaría, pero no pasó. Y ahora estás aquí, y tengo 55 años, y sigo sin saber qué decir excepto que quisiera poder volver atrás y decirte que huyeras conmigo esa noche, que me importaba un carajo todo lo demás. Las lágrimas corrían por las mejillas de María sin que ella hiciera nada por detenerlas. Yo también te seguí amando, Roberto, cada maldito día de estos 30 años. Esta vez no dejaron que el miedo ganara. Esta vez, cuando él se inclinó para besarla, ella no se apartó. El beso fue lento, cuidadoso, cargado con décadas de espera. Sabía a café y a segundo chances, a todo lo que pudo ser y finalmente era. «Cásate conmigo», dijo él contra sus labios. «Sé que es tarde, sé que somos viejos, pero cásate conmigo, María. Déjame amarte en voz alta por lo que nos quede de vida». Sí, no hubo duda esta vez, no hubo miedo. Sí, Roberto, 1000 veces sí. Los siguientes 3 meses fueron los más felices de la vida de María. Se casaron en febrero, en una ceremonia pequeña en el juzgado. Sus hijos vinieron confundidos, pero eventualmente felices de ver a su madre radiante. El pueblo entero habló de la pareja de viejos enamorados, algunos con ternura, otros con chismes sobre qué rápido se consoló la viuda Méndez. Pero a ellos no les importó. Roberto se mudó a la casa de María. Cocinaban juntos, algo que ella nunca había hecho con Gustavo. Él lavaba los platos mientras ella secaba. Por las noches veían películas viejas en el sofá, con las manos entrelazadas. Hacían el amor con la torpeza y ternura de 2 personas que habían esperado demasiado tiempo. No era la pasión salvaje de la juventud, pero era real, era honesto. Era ellos. Él la besaba cada mañana antes del desayuno. Le llevaba flores del jardín sin razón especial. Escribía notas tontas y las dejaba donde ella pudiera encontrarlas. «Eres más hermosa hoy que hace 30 años», decía una. «Gracias por esperarme», decía otra. María guardaba cada nota en una caja que escondía en su cajón. Pero en mayo, Roberto comenzó a sentirse cansado. Al principio lo atribuyó a la edad. «Ya no somos jóvenes», bromeaba cuando necesitaba sentarse después de subir escaleras. Pero el cansancio empeoró. Perdió el apetito. Su piel adquirió un tono amarillento. María lo obligó a ir al médico en la ciudad. El diagnóstico cayó como un martillo. Cáncer de páncreas, etapa avanzada, demasiado tarde para operar, tal vez 6 meses. Tal vez menos. María sintió que el mundo se detenía. No podía ser verdad. No después de esperar 30 años. No después de finalmente tenerlo. El universo no podía ser tan cruel, pero sí podía. Roberto tomó la noticia con una calma que la asustó. En el camino de vuelta al pueblo, él conducía mirando la carretera, sin decir palabra. Cuando María intentó hablar, él simplemente tomó su mano y la apretó. «No es justo», susurró ella. «Acabamos de empezar». «Lo sé». Su voz sonaba cansada. «Pero tuvimos 3 meses, María. 3 meses siendo tú y yo sin escondernos. Eso es más de lo que muchos tienen en toda una vida». Ella lloró toda la noche en sus brazos. Él no lloró, solo
La sostuvo, acariciando su cabello, haciendo esos sonidos tranquilizadores que las personas hacen cuando no hay palabras suficientes. Los siguientes meses fueron un ejercicio de negación y aceptación. Roberto rechazó la quimioterapia. No voy a pasar mis últimas semanas vomitando y sin pelo, dijo firmemente. Quiero vivir cada día que me quede, contigo, de verdad. Y eso hicieron. Vivieron, desayunaban en el patio, caminaban despacio por el pueblo tomados de la mano. Él seguía dejándole notas, aunque ahora su letra temblaba un poco. Veían el atardecer desde el balcón cada tarde. Hablaban de todo y de nada, de los hijos que no tuvieron juntos, de las vidas que no vivieron. Pero también se reían. Él le contaba chistes malos que había escuchado en el aserradero décadas atrás. Ella le leía poemas de libros viejos. El dolor llegó en julio, primero discreto, luego insistente. Roberto comenzó a necesitar pastillas más fuertes. Había días buenos y días malos. En los días buenos pretendían que todo estaba bien. En los días malos, ella lo cuidaba sin decir palabras sobre lo inevitable. En agosto, él ya no podía levantarse sin ayuda. María convirtió la sala en una habitación para él, consiguió una cama de hospital, aprendió a administrar morfina. Sus hijos vinieron a visitarlo, ofrecieron pagar enfermeras, pero María se negó. 30 años esperé para cuidar de él, dijo con una firmeza que no admitía discusión. No voy a delegar eso a una extraña ahora. Las noches eran las peores. Roberto tenía pesadillas, se despertaba confundido, no sabía dónde estaba. María dormía en un sillón junto a su cama, lista para sostener su mano, recordarle que no estaba solo. Siento que te esté haciendo pasar por esto, dijo él una noche de septiembre. Su voz era débil, apenas audible. Que finalmente te tenga y lo único que pueda darte es esto. María le acarició la frente, apartando el cabello que ahora caía a mechones. Me estás dando todo, Roberto, cada momento, cada respiro, eso es todo. En la última semana, él casi no hablaba, pero María seguía sentada junto a él, sosteniéndole la mano, contándole historias de cuando eran niños, de los árboles que escalaban, de las empanadas de su madre, de ese juego tonto de casarse si llegaban a los 30 solos. Lo logramos, susurraba ella. Nos casamos, ¿recuerdas? Tarde, pero lo logramos. La mañana del 23 de septiembre, Roberto abrió los ojos. Había una claridad en ellos que no había tenido en semanas. Miró a María con tal intensidad que ella supo que era el momento. No tengas miedo, le dijo él con un esfuerzo visible. Voy a esperarte del otro lado, esta vez sin miedo, esta vez sin callar. No te vayas, suplicó María, aunque sabía que era inútil. Por favor, no me dejes otra vez. Nunca te dejé, dijo él. Nunca te dejé, María. Y no lo haré ahora. Cerró los ojos. Su respiración se hizo más lenta. María apretó su mano, cantándole bajito una canción que su abuela le cantaba cuando era niña. Sintió el momento exacto en que él se fue. No hubo drama, no hubo lucha, solo un último suspiro, suave como una brisa. Y María supo que se había llevado algo irreemplazable con él. Los días después del funeral fueron extraños. La casa se sentía demasiado grande y demasiado vacía. María encontraba notas que él había escondido en lugares improbables, en el bolsillo de su bata, entre las páginas de su libro de cocina, debajo de su almohada. Por si acaso no puedo decírtelo después. Fuiste todo lo que soñé y más. Gracias por los 3 meses más hermosos de mi vida. Te amo, te amé, te amaré siempre. Lloró con cada una, pero también sonrió. Pasaron los meses, luego los años. Los hijos de María siguieron con sus vidas. Ella se quedó en la casa, cuidando el jardín que Roberto había empezado a plantar. Los jazmines que él sembró florecieron cada primavera. El pueblo siguió su ritmo lento. Las personas envejecieron. Algunas murieron, otras se fueron. María ahora tiene 62 años. Cada tarde camina hasta la plaza y se sienta en el mismo banco, el mismo donde Roberto le confesó su amor, el mismo donde él le pidió que no se casara con otro, el mismo donde, 30 años después, finalmente pudieron besarse sin esconderse.
A veces la gente la ve allí y piensa que es una viuda solitaria aferrada a recuerdos, pero ellos no entienden. No entienden que María no está sola, que lleva a Roberto con ella en cada respiro, que los 6 meses que tuvieron valieron más que 30 años de vida mediocre, porque el amor verdadero no se mide en tiempo, se mide en intensidad, en honestidad, en el valor de elegir, aunque sea tarde, aunque sea poco, aunque sea doloroso. Una tarde de marzo, 7 años después de la muerte de Roberto, María está en el banco mirando el atardecer. El cielo tiene ese color anaranjado que tanto le gustaba a él. Siente una paz que no esperaba sentir nunca. No es felicidad, es algo más profundo. Aceptación, tal vez. O la certeza de que amó y fue amada con una profundidad que pocas personas experimentan. Todavía te espero, susurra al viento, pero esta vez sin prisa. Tómate tu tiempo. Y por primera vez desde que él se fue, sonríe de verdad. Si te identificaste con esta historia de amor que esperó 30 años, comparte en los comentarios de qué país nos ves. Y si alguna vez dejaste ir a alguien pensando que era tarde, recuerda, nunca es tarde para elegir el amor. Suscríbete si quieres más historias que llegan directo al corazón.